el tema del estrés es comúnmente asignado o asumido que es para los adultos y que los niños jamás dan estrés porque están jugando, porque tienen otra psicología, pero creo que no es tan cierto esto. Sí, el estrés es un tema súper recurrente en una ciudad, ¿no? Realmente yo creo que todos hemos tenido estrés en algún momento de la vida porque es una reacción natural del cuerpo ante una situación que lo pone pues en alerta o que nos causa ansiedad, ¿no? Entonces, ¿por qué nada más hacerlo regular o por qué hacerlo propio solamente de los adultos, sino también los niños están sometidos a situaciones que les causan, digamos, inestabilidad y por lo tanto estrés? Entonces, es un tema que tiene que ver con ciudades, es decir, un niño quizás en provincia o en un pueblo tranquilo no tenga tanto estrés. Sí, porque el estrés va asociado a cambios, a cualquier cambio que el niño vaya a tener, sea positivo o sea negativo. Positivo que puede ser un cambio de casa, ¿no? O sea, no es algo que necesariamente sea porque se están peleando sus papás, ¿no? O sea, cualquier cambio, a lo mejor un cambio de escuela, a lo mejor un cambio de maestra inesperadamente porque la maestra se embarazó y entonces ya llegó su periodo donde se tiene que ir se me acaba de decir la palabra de incapacidad. Y entonces, bueno, llega una maestra, cualquier cambio, y bueno, pues sí, la realidad es que en la ciudad estamos sometidos a más cambios que en un pueblo. Entonces sí, el estrés puede decirse que es más propio de la ciudad. Ahora, en ese sentido, Claudia, tengo la impresión que en el tema de los cambios es lo que tenemos que poner mucha atención como papás. Si hay un cambio en la vida de mi hijo, entonces va a haber algo de estrés. Y sí, tengo que estar cerca. Imagínate, por ejemplo, esta combinación, ¿no? Vivo, no sé, en una ciudad pequeña y de pronto me vengo a la capital. Digo, quizás para los adultos sea algo de aventura, lo novedoso. Hay una promoción incluso laboral. Para tu hijo que vivía en una ciudad pequeña, llegar a la capital va a generar un doble estrés. Hay cambio, pero además cambio a una situación más estresante. Sí, y mira, también hay otra situación. Nosotros como adultos estamos mucho más adaptados a los cambios, al estrés en general. Lamentablemente, yo creo que también nosotros ya nos adaptamos a vivir en general con grados altos de estrés y nos damos cuenta. Es una adaptación lastimosa que hemos tenido. Sin embargo, los niños, la mayoría de los niños, pues no tienen experiencias previas, pues por su edad. Entonces, cuando un niño experimenta por primera vez estrés, no sabe qué es lo que le está pasando a su cuerpo, nada más hay síntomas, ellos muestran los síntomas más claramente, muestran los síntomas de manera más natural. Nosotros a veces ya pasamos por alto nuestros propios síntomas. ¿Tú te das cuenta cuando estás estresado? No, ya cuando pasó, dijo, estuve estresado, más bien digo. Ya estuve estresado. O cuando hay una consecuencia, ¿no? O sea, no sé, exploté contra alguien o, no sé, una falta de respeto, lo que tú quieras, y ya después te preguntan, oye, ¿qué te pasó? Es que estaba estresado. Pero en ese momento, pues mejor me hubiera puesto una etiqueta diciendo, señores, estoy estresado, no se me acerquen. Sí. O te enfermas, por ejemplo. Somatizas, sí. Que somatizas, ¿no? Se me vino ahorita esa idea a la cabeza. Claro. O de repente dices, ay, sí tengo un dolor de estómago, o me duele el estómago hoy, y si pones un poco de conciencia dices, claro, está bien estresado en la mañana, por eso traigo este dolor de cabeza también insoportable. También los niños, sería importante, bueno, que primero nosotros como adultos empezáramos a detectar cuando vamos a tener estrés, para poderlo detectar en nuestros hijos, porque más allá que los niños también tengan estrés, pues tenemos que ayudarlo a identificar, porque si nosotros ya estamos, digamos, adormecidos a esta ansiedad, a este estrés en el que vivimos, no hay que enseñar a nuestros hijos que hagan lo mismo o que aprendan a vivir con ese estrés. Es algo que nosotros podemos, digamos, prever, porque viene asociado a cambio. Entonces, si tú vas a tener en tu casa algún cambio, bueno, pues valdría la pena que entonces tú hicieras algo previo para evitar que tu hijo se estrese. En ese sentido, el primer paso para el manejo del estrés en nuestros pequeños es la forma en la que yo manejo ese estrés. Y no se pueden dar estos dos polos, donde ya no me importa el estrés, ya no lo identifico, o donde no sé manejar situaciones estresantes. Ellos se fijan muchísimo y cuando ven que papá o mamá puede lidiar con los obstáculos que hay en la vida cotidiana, ellos dicen, bueno, pues yo también puedo o yo también podré. Claudia, el estrés, lo primero que dijimos es que yo tengo que aprender a manejar el estrés si quiero abordar ese tema con mis hijos. Sí, y bueno, ya es importante que cuando ya este estrés no está resuelto, hay signos, hay síntomas. Entonces, bueno, ¿cómo yo puedo identificar como papá, como mamá, que mi hijo puede estar estresado? Bueno, de entrada, a ver si va a haber un cambio o si a veces te están pasando cosas que ni siquiera tú te das cuenta que pueden causar estrés en los niños, cosas como hasta una película.
estresa, ¿no? La verdad es que es diferente lo que estresa a un adulto o a un niño. Y a los niños, por ejemplo, es bien importante por eso que se tenga muy, como papá tengas muy claro los programas que pueden ver o no tus hijos. Es lamentable, pero yo creo que la mayoría de las personas no tienen, los niños tienen libre acceso a lo que pueden ver, o a veces se cree que porque son de caricaturas, son para niños. Y por ejemplo, recuerdo mucho cuando salió la de Coraline de Tim Burton. Ajá. Tuve muchísimos niños estresados, de verdad que ese fin de semana pues fueron a verlo como 4 de mis pacientes y tuvieron pesadillas como 2 semanas, porque bueno, no es una película para niños, no sé si la has visto, pero en general Tim Burton no hace animación para niños. Para niños. Es para adultos. Exacto, pero como papás, pues vas al cine, ves dibujitos animados, no la clasificaron adecuadamente, entraron, y es una película fuerte. No, espérame, no te vayas muy lejos. En nuestra cultura mexicana, Heidi o Remy, por ejemplo, eran unos culebrones. Mi mamá me lo prohibió ver Remy porque yo lloraba cada caricatura. No, yo no puedo quitar, no me acuerdo en qué quedó ¿cómo se llama? Remy, no sé si encontró o no encontró a su jefa, su mamá. Yo a su tampoco mamá. sé. Lo que sí no me puedo quitar es cuando un lobo ataca a Capri y ves las tripas del Capri. Se muere Corazón Alegre, se muere el señor Sí, Vitalis. Todos. O sea, es una tragedia. Falta que ataquen los zombies a Remy. Pero después, con el tiempo, a mí me explicaron, para los asiáticos, el dibujo animado es lo que para nosotros es la telenovela. Claro. Es para el adulto, no es para los niños. Y aquí lo estamos viendo con los niños. Y yo te puedo garantizar que el día que apareció esa escena, si hubiéramos hecho un registro, muchos pequeños estaríamos bien estresados nomás de ver eso. Yo lloraba, es una realidad. A mi mamá me la prohibió. Entonces sí, estaba esa. Es bien importante ver los programas de televisión que ven tus hijos para prevenir situaciones de estrés. Entonces, bueno, ya vamos a ver cuáles podrían ser los signos o cuáles podrían ser los síntomas de un estrés no resuelto, para ver si en casa tomen nota los papás, para ver si les checa algo que pueda estar pasando con sus hijos. Por lo general pueden ser cambios físicos o emocionales que ya nos pueden estar dando algunos síntomas de que está sucediendo algo. Si hay algún cambio en el apetito o algún cambio en cualquier otro hábito alimentario, si tu hijo por lo general come regularmente, esto es un síntoma, puede ser de estrés o de muchísimas cosas más. O sea, sí creo que estos podrían ser. El estrés también es la entrada a problemas mayores. O sea, que tu hijo esté estresado puede ser la antesala a que esté viviendo un problema tal vez de bullying, o que tenga algún problema de aprendizaje, o que probablemente esté pasando algo que no puede resolver en la casa, y entonces lo está manifestando a través del estrés. Entonces, bueno, es muy importante también por eso identificarlo, porque puede ser la antesala a algo mayor. Su propia madurez también le va a generar estrés. Es decir, si eleva el nivel de matemáticas, si terminas y va a estar estresadón. En esos casos, bueno, tenemos que estar cerca, pero es un estrés que no podemos evitar, y que más bien, qué bueno que apareció, ¿no? Fíjate que esto que mencionas ahorita es bien importante, porque pueden ser varios indicadores, ¿no? Tenemos primero que ver si está pasando algo con nuestro hijo y después darle su justo valor. Efectivamente, puede ser algo simple, algo sencillo que él tiene que aprender a manejar. La frustración causa estrés, ¿no? Entonces a veces tu hijo también tiene que desarrollar tolerancia a la frustración, o que perdió, o te puedes dar cuenta si tal vez tú lo estás presionando mucho o se está sintiendo presionado porque algo le está costando trabajo en la escuela, y entonces lo tienes nada más que ayudar a que lo sobrepase, es decir, a que supere el estrés. Pero también cuando esto ya está muy, muy fuerte o ya tiene un periodo bastante largo, también puede ser antesala a algo más complicado. O sea, es un buen momento de explorar. La realidad es que no hay que alterarnos tampoco, pero sí hay que saber qué es lo que está pasando para saber cómo manejarlo y enseñarlo a tu hijo a manejar, que hay cosas sencillas donde pues se tiene que relajar. A lo mejor un examen, ¿no? A todos nos estresan la época de exámenes. Entonces, este es un estrés con el que tu hijo va a tener que aprender a lidiar, porque el estrés es una respuesta natural del cuerpo, ¿sí? No es algo que podemos evitar. De hecho, cuando uno comprende que es una respuesta natural del cuerpo, deja de ser estresante. Es bien curioso, pero se rompe el círculo vicioso o que te afecta del estrés. Claro, tendríamos que vivir en un estado zen para no sentir estrés nunca. Exacto. Es horrible. Y nadie vive en un estado zen, ¿no? Bueno, no sé si estas personas que se dedican a meditar o que están en algún retiro o retirados nada más dedicados a la vida espiritual, a lo mejor
no están ante situaciones de estrés. Pero nosotros en la vida diaria vamos a sentir estrés y tenemos que aprenderlo a manejar. Pero ahorita vamos a dar unos síntomas de cuando tal vez este estrés ya está muy fuerte, muy instalado, o tu hijo no lo pudo superar de manera natural, que ya podría ser un poco un foco rojo, de que valdría la pena investigar un poco más para poder determinar qué es lo que le puede estar pasando, sin que te alarmes, ni tampoco ya te creas la novela dramática de que tu hijo está también en un gran problema, ¿no? Sino solamente explorar. De acuerdo. Si empieza a tener dolores, lo mencionamos, ¿no? Dolor de cabeza, dolor de estómago, si todas las mañanas o todo el tiempo le está diciendo que le duele la cabeza, es algo bien común, o empiezan a vomitar, ¿no? Los niños que tienen, por ejemplo, problemas de aprendizaje, la escuela en general se vuelve una situación estresante. Entonces, constantemente tienen dolores de cabeza, mareos y vómitos, ¿no? Entonces, bueno, hay que ayudarlos a que se relajen, a que puedan, a que no meterles presión extra con, tienes que traerme 10, tienes que hacer la tarea buenísima, súper bonita, ¿no? O sea, nosotros no hacer que las situaciones se vuelvan más estresantes en sí. Porque, fíjate, queremos que nuestros hijos no sientan estrés, pero también tendríamos que cuestionarnos por qué están metidos en la clase de ciencias, de matemáticas, después van a danza, después van a natación, después tienen que hacer el proyecto, van a clases de inglés porque no tienen el nivel de inglés que tú quisieras, porque ya quieren que seas bilingüe a los 6 años y tu hijo tiene 5, ¿no? Pues, ¿cómo no va a sentir estrés? O sea, si en general la vida diaria te da estrés, pero también tú le estás poniendo una situación estresante, pues también el cuerpo, cuando constantemente se encuentra en una situación de estrés, se atrofia, o sea, empieza a somatizar, empieza a quejarse, empieza a decir, por favor, relájame. Es como traer un coche todo el tiempo acelerado. Sí. O sea, hay subidas, hay bajadas, y hay que administrar bien el motor del coche. Y se te va a descomponer. Exacto, totalmente de acuerdo. Por eso es bien importante estar observando. Y creo que a la larga, Claudia, cuando los hijos crecen y se dieron cuenta que papá estuvo atento, el vínculo amoroso se fortalece. Si papá no me dejó ver la de Tiburón porque salió cuando yo estaba aprendiendo a nadar, y con el tiempo se lo explicas, digo, debe ser una experiencia fenomenal. Sí, eso es importante. Y también, ahorita que estás mencionando esto, hay que evitar que nuestros hijos sepan que nosotros la estamos pasando en una situación complicada. Es decir, yo tengo una buena amiga que tiene hijos de 10 y de 7 años y he aprendido mucho de ella, de cómo llevar a la práctica esto. Ella no deja que estén presentes en nuestras pláticas, ¿no? Porque simplemente no se tienen que informar, no tienen que saber de cosas que no les toca, ¿no? No tienen por qué saber si uno tiene problemas económicos, o no tienen por qué saber si estás peleado con tu esposo, o no tienen por qué saber si la cuñada no sé qué, ¿no? La realidad es que es bien importante, así como hay clasificación en películas, debería de haber clasificaciones en conversaciones, ¿no? Los niños no tienen por qué enterarse, ellos tienen de los problemas que tienes como adultos, y no porque los quieras poner en una burbuja, ¿no? Sino simplemente es algo que no les toca procesar. Por eso lo hablas con una amiga, con una amiga, con tu terapeuta, con quien quieras hablarlo, no te pones a platicarlo con tus hijos, o que tus hijos también empiecen a escuchar. Entonces también tengan cuidado qué es lo que hablan, porque si tú estás en una situación muy complicada, por decir económica, y tu hijo lo escucha, ¿no? También él no sabe cómo resolverlo, él no tiene ni siquiera por qué saberlo. No es que tú te pongas a hacer como que no pasa nada, ¿no? A lo mejor le puedes decir, ¿sabes qué? No te voy a comprar esto porque ahorita no se puede y punto, ¿no? No significa que le tienes que hacer una fantasía o un mundo de azúcar, ¿no? O peor aún, encontrar un motivo por el cual no se lo merece, porque entonces no estamos solucionando el problema de verdad, no estoy aprendiendo yo a lidiar con el estrés y tampoco se lo estoy enseñando a él, y empieza un juego en el que no se están comunicando. Lo que hace papá no tiene nada de lógica con el desempeño del hijo y viceversa, y eso es una de las cosas en las que constantemente tenemos que nosotros trabajar en contra, una sana y una buena comunicación. Vámonos a un corte y regresamos para seguir hablando de este tema del estrés en la infancia. Y bueno, ahí estamos viendo los síntomas, y hay un síntoma que es muy recurrente y es el más común y el que yo noto más en terapia, que es la enuresis. Es decir, que un niño que ya controla esfínteres, esto es muy importante. No se puede decir que un niño menor de 2 años tiene enuresis, bueno, a menos que tu hijo ya lo controle, pero por lo general los niños empiezan a controlar esfínteres a partir de los 2 años. Entonces, antes de los 2 años no se puede decir que un niño tiene enuresis. Enuresis es que después de que tu hijo ya controla bien esfínteres, es decir, ya no se hace pipí ni de día ni de noche, de repente se empieza a hacer pipí,
¿sí? Ok, regresa. Entonces, si de repente se empieza a hacer pipí en la noche, se empieza a hacer pipí durante el día, entonces ya estamos hablando de una enuresis. A veces también pasa encopresis, que es popó, pero esa está más asociada al enojo. Pero la enuresis tiene que ver con un tema de estrés o de ansiedad o de angustia. Entonces, eso es común, muy común. Yo he tenido muchos pacientes que llegan porque empezaron a tener enuresis y es porque no se lleva bien con la maestra, o es porque los papás están teniendo muchas peleas, o porque la mamá se acaba de embarazar, o porque recuerdo mucho un niño que era porque su mamá entró a trabajar, no trabajaba, entró a trabajar, lo cambiaron de escuela y su papá cambió de trabajo. O sea, sin darse cuenta, los papás lo metieron como en 5 cambios de volada, entonces el niño no pudo con eso. ¿De qué edad estamos hablando que puede surgir la enuresis, más o menos? Después de los 2 años. Es que a los 2 años los niños todavía, antes de que controlen esfínteres, es muy difícil identificar porque los niños se siguen haciendo en el pañal, entonces se tienen que ver otros síntomas, ¿no? Pero a partir de los 2 años, como los 3 años, ya se podría... Más seguro es a partir de los 4, ¿no? Y comienza también de alguna manera a ser algo penoso para el niño. Sí. O sea, es todavía más complicado hablar del asunto. Sí, todavía hasta los 4 años a veces hay algunas fugas naturales porque el niño le da flojera, porque está jugando y no quiere ir a hacer pipí. O sea, más bien es algo que tú te das cuenta que sale de lo común, ¿no? De repente llega con el uniforme mojado o en la noche despierta ya muchas veces mojado. Entonces sí puede tu feeling, tu sensación, tu sexto sentido de mamá darse cuenta que esa pipí está fuera de lo normal, de lo que tu hijo estaba haciendo, ¿no? Entonces eso puede ser un indicador de que está pasando por una situación muy estresante, que no la está superando de manera natural y que es importante que tú intervengas para darle las herramientas y entonces ayudarlo a que lo traspase sin tanta angustia, porque si ese estrés no se resuelve, se instala, entonces sí puede crecer. Ya tenemos 2 rasgos. El primero es cambios de apetitos o dolores de cabeza, enuresis, pesadillas, alteraciones en el sueño, también es muy importante. Que tu hijo de repente no tenía miedo a la oscuridad. Hay una época como a los 5 años que es natural que los niños tengan miedo a la oscuridad, pero si de repente tu hijo no es un niño que ya tenía miedo a la oscuridad y empieza a tener pesadillas, empieza a tener miedo a la oscuridad, bueno, pues entonces puede ser un indicador de que también le puede estar pasando alguna situación estresante. Tú sabes que nosotros durante la noche nuestro cerebro sigue funcionando y entonces empezamos a armar y a formar. Muchas veces nuestros sueños tienen que ver con algo que no estamos pudiendo resolver y que nuestro cerebro sigue tratando de resolver todavía mientras está en estado de sueño. Entonces los niños empiezan a tener pesadillas, sueñan mucho que la mamá se muere, ¿no? O que de repente, no, soñé que había un accidente, que la casa se incendia, que me come un perro. Bueno, pues entonces bueno, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la prepa y tenía periodos de exámenes, empezaba a soñar con laberintos. Me pasó como un semestre constante que soñaba con laberintos y no había cómo salir de él. No, yo veía el laberinto gigante y no sabía cómo salir y me pasaba siempre en época de exámenes. Entonces, bueno, eso era un síntoma de estrés constante, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, bueno, sí es importante que te des cuenta si tus hijos están pasando alteraciones de sueño o pesadillas, puede ser otro indicador. Es decir, en ese sentido, el niño no te dice, oye, mamá, soñé esto, sino hay que estar preguntando entonces en qué soñaste. Sí le dicen, cuando los niños tienen pesadillas se despiertan llorando, okay. No pueden dormir, llegan a tu cama, te dicen soñé feo. Cuando los niños tienen pesadillas, los papás se dan cuenta, porque casi siempre despiertan llorando, ya no se quieren dormir en su cuarto, ya no quieren ir solos a la oscuridad, de repente empiezan, entonces ese es un indicador de que algo le está pasando. Sí, los papás, no sé, seguramente también debe de haber niños que oculten que tienen pesadillas, pero por lo general te das cuenta cuando tus hijos tienen pesadillas porque te van a despertar al cuarto, porque los oyes llorar o porque te dicen soñé feo. De acuerdo. ¿No? Tartamudeo también es otro síntoma, ¿sí? Que los niños empiecen a tartamudear, que empiecen a tener algunos problemas de memoria en el lenguaje, todo esto es otro indicador de que pueden estar estresados. Es decir, que no se les viene la palabra sí, o que empiezan a tartamudear de repente. Esto es muy común fíjate que es más en niñas que en niños, es interesante. Pero que un niño que ya hablaba de manera regular, que no tenía problemas es como la enuresis, ¿no? Tu hijo no tiene problemas de tartamudeo y de repente lo empiezas a escuchar tartamudear. Sí. Entonces dices, algo le está pasando. Casi siempre el tartamudeo tiene que ver con niños que están intimidados. Incluso nosotros los adultos, cuando de pronto algo nos intimida, nos revelamos que estamos intimidados tartamudeando. Sí. Entonces, si tu hijo tartamudea por alguna situación intimidante, lo está estresando. Alguien se lo está agandallando en la escuela, o la maestra está siendo muy dura, o la abuelita, o el tío, o tú, no sé, ¿no? También los papás. De acuerdo. Tú misma, a lo mejor sin darte cuenta, o dándote cuenta, está siendo muy intimidante, entonces tu hijo empieza a tartamudear. Entonces, eso es un indicador de que él está pasando una situación que no está pudiendo resolver. Molestia estomacal, dolor de estómago, ansiedad, preocupaciones, no se puede relajar,
O también ahí viene mucha rabia, ¿no? Hay mucho llanto. También un niño que todos los niños se enojan, pero si de repente ves que tu hijo está súper sensible y se enoja por todo, llora por todo, entonces hay algún cambio emocional que puede estar indicando que también la está pasando mal. ¿Cuáles son aquellos rasgos, aquellos síntomas que debemos de tomar muy, pero muy en cuenta para concluir que efectivamente mi hijo está pasando por una situación estresante, independientemente del motivo que sea propio de la etapa en la que está? Es un hecho que cualquiera de estos rasgos te dirán que muy probablemente no está pudiendo lidiar con esa situación estresante. Fíjate que ahorita que estamos hablando de todo esto, me gusta muchísimo en el sentido de que podemos como padres tener la oportunidad de acompañar más de cerca la vida emocional de nuestros hijos, porque no nada más es guiarlos en que checar si está haciendo bien la tarea, checarlo si se está bañando bien, si se está lavando los dientes, si está comiendo adecuadamente, sino también es importante estar cercano a cómo él está procesando e integrando y digiriendo su vida emocional. Entonces, el checar o darnos cuenta si tu hijo está pasando por situaciones de estrés que lo están sobrepasando, es una muy buena oportunidad, como mencionabas hace rato también, para vincularte y poder crear un espacio de comunicación donde tu hijo se dé cuenta que tú estás atento a que él está pasando en su vida diaria cosas que también se lo dificultan, así como a nosotros nos gusta que alguien te diga, ¿no? ¿Quién no se siente bien cuando dice, algo te pasa, ¿verdad? Te veo cansado, Exacto. te veo, o sea, dices, claro, bueno, se interesa en mí, y por supuesto que nosotros como adultos necesitamos a veces que alguien nos ayude a transitar por alguna situación, que sabernos que le importamos a alguien, o que alguien se da cuenta de que algo nos está sucediendo. Bueno, nosotros lo necesitamos como compañía. Para los niños es fundamental, porque ellos están aprendiendo a lidiar con la vida. Entonces, estas situaciones de estrés, yo decía que es más complicado con los niños, porque se empiezan a afrontar de situaciones que les cuestan trabajo, que les causan miedo, que les causan angustia, y entonces no saben cómo resolverlas, su cuerpo reacciona y les ocasiona estrés. Entonces, a partir de cómo ellos sobrepasen esas experiencias, va a ser determinante para cómo ellos afronten la vida posteriormente. Entonces, ellos no saben qué hacer, es una experiencia nueva, es la primera vez que le cambian a una maestra en la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, es la primera vez a la que él se enfrenta a esa situación. Entonces, solito, chiquito, sin saber qué hacer. Para nosotros es como, pues la maestra ya se fue, ¿no? A veces como papás es bien, tenemos que desarrollar un radar de empatía, de amor y de conocimiento con nuestro hijo, para poder determinar o darnos como una idea de qué le puede estar causando estrés, porque como para nosotros como adultos las circunstancias y las experiencias a las que ellos no son importantes o no son trascendentes, o no son de tanta gravedad, o son como, ay, no pasa nada. Es bien importante que nosotros desarrollemos esa sensibilidad para darnos, porque aparte de para cada niño es diferente. Para uno tal vez que le cambien a la maestra le vale que eso ya es la cosa más X, y para otra niña es bueno un luto, ¿no? O sea, tiene que pasar por una situación bien complicada porque ella crea lazos emocionales bien profundos con las personas, y entonces que le quitaran a su Miss significó una cosa bien dura, y entonces va a ser bien diferente hasta más si tienes más de un hijo, un mismo evento. Entonces, bueno, es bien importante a nivel emocional que nosotros podamos también acompañar a nuestros hijos en estos procesos, no nada más en que coman bien, en que duerman bien, en que se vistan bien y saquen buenas calificaciones, sino también que emocionalmente ellos aprenden a lidiar, a traspasar y a poder afrontar situaciones emocionales sin que necesariamente se vuelva un estrés que llegue a enfermedad. Ahora, dime una cosa, no sé si nos falta algún otro rasgo. No, en general son estos. Pensemos, por ejemplo, que hay una línea muy delgada entre hacerlo frágil, consentirlo, y hacerlo fuerte. Sí. Y creo que en el caso del manejo del estrés en los pequeños estamos precisamente ante ese reto. ¿Cómo hacer para que sin arroparlo de la manera que lo convirtamos en un ser frágil, pero tampoco que muera de estrés el pobre escuincle, que aprenda a lidiarlo él solo, o que lo hagamos de un corazón muy duro, ¿no? Mira, esto es en general como una pregunta recurrente o un miedo recurrente que surge como un educador de un niño, ¿no? ¿Dónde sobreproteger o dónde volverte muy autoritario? Que sean los dos extremos. Cuando sobreproteges lo haces frágil, y cuando eres autoritario lo vuelves duro, ¿no? Uh-huh. Entonces, como todo, es el tema de los puntos medios. Pero
lo que podría darte una guía más clara, más concisa, que no se quede, pues encuentra el punto medio, es que conozcas a tu hijo. Es bien importante que tú puedas discernir cuáles son las debilidades y las fortalezas de tu hijo y que las afrontes, porque el que tú puedas con esto va a ayudarle a que el niño se conozca, ¿no? Entonces puedes tener 3 hijos, 2 hijos, y cada uno va a tener sus debilidades y sus fortalezas. Entonces tú como padre, bueno, pues entonces tendrías 2 misiones en este sentido. Uno sería que por medio de sus fortalezas, o que tú ayudes a que él conozca sus fortalezas para que las desarrolle, para que encuentre su pasión, para que vea que le gusta, y sus debilidades, pues entonces también él las reconozca para que tú les pongas un medio formativo que le ayude a fortalecerlas, que le ayude a que no sean un lastre, ¿no? Entonces es diferente para cada niño. Habrá niño con el que podrás ser más empático y entonces podrás darle más chance porque sabes que no es una debilidad si se le va a la maestra, pero también habrá niños que le dices, no, simplemente él tiene baja tolerancia a la frustración y con él tengo que ser más duro. Sí, entonces a él no le puedo solapar esto porque sé que es su debilidad. Entonces, bueno, si la solapo, lo estoy debilitando, ¿no? Con él tengo que ayudarle más en esto. Pero a lo mejor si tu hijo no tiene problemas con tolerancia a la frustración, puedes aflojar un poquito más en ese... Es decir, hay que tomar en cuenta que, para ver si nos estamos entendiendo, que un niño que llora porque le cambiaron a la maestra, eso a final de cuentas, muy probablemente que sea un ser humano que siempre las despedidas le van a costar. Sí. No estamos hablando de que las despedidas no le cuesten. Estamos hablando de que aprenda a lidiar con eso que es muy propio de su carácter. Claro. Y que, bueno, aprenda a acompañarse, que le vas a ayudar a superarlo, pero no se trata de cambiarlo, en efecto, ¿no? Lo que está bien complicado es que nosotros como hijos, como padres, tenemos expectativas de nuestros hijos, queremos que sean de cierta forma. Y la realidad es que nosotros somos unas guías para acompañarlos a sus personalidades, ¿no? Un hijo va a necesitar una cosa y otro hijo va a necesitar otra cosa, muy diferente a la anterior, pero para eso pues tenemos que estar presentes, tenemos que estar preparados para lidiar con nuestras propias broncas, con nuestras propias expectativas, con nuestras, no, ya, realmente sí, no es tan, no nada más es, yo creo que por aquí tiene que ser el camino, uno se tiene que preparar como líder, como guía de tus hijos para poderlos guiar adecuadamente. Totalmente de acuerdo, y eso implica pues pasar primero por uno mismo. ¿Cuáles son entonces, Claudia, estas estrategias que tenemos que seguir para el manejo del estrés en los pequeños? Y creo, Claudia, que lo que vais a decirnos de alguna manera también nos va a aplicar a nuestros adultos. Quizás tengamos por ahí algún círculo que cerrar. Sí, bueno, mira, es importante que para poder ayudar a lidiar a tu hijo con el estrés, pues tienes que, al inicio hablábamos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros estamos estresados y ni nos damos cuenta? Ya no nos escuchamos a nosotros mismos, nos metemos en una situación muy rígida y automática y ya no paramos con nada. Hay que escuchar a los hijos, hay que promover un medio ambiente donde sea válido expresar emociones, ¿sí? Es algo más complejo. Tenemos que propiciar en casa que si siento tristeza, que si siento cansancio, que si siento frustración, que si siento enojo, lo pueda expresar. Mi papá, mi mamá es el encargado de enseñarme que lo expresa adecuadamente, a que lo pueda contener, a que lo pueda traspasar, pero de entrada debe de ser válido que en casa se expresen los sentimientos, uno, y también es importante que se escuchen, no nada más que se expresen. Creo que las mujeres lo pueden hacer más fácil que los hombres, pero solemos burlarnos muchísimo de esa que es una habilidad y que las hace fuertes. Sí. Y creo que tenemos que trabajar por evitar que eso suceda. De entrada, esa es una opción, esa es una de las primeras barreras. Y la segunda es que dependiendo de cada casa es una cultura, hay ciertas emociones que se permiten expresar más que en otros, ¿no? Habrá en una casa donde el llanto puede ser símbolo de debilidad. Habrá en otro caso que el enojo es símbolo de fealdad, ¿no? Porque siempre dicen, por ejemplo, ay, qué fea te ves cuando te enojas, ¿no? Eso podría ser en una casa. En otro es como, no llores, no necesitas llorar, ¿para qué lloras? Esto lo tienes que ser fuerte, ¿no? Entonces, aparte tenemos que darnos cuenta en nuestra casa, en nuestra propia cultura, qué sentimientos se expresan más fácilmente o cuáles están, sin darnos cuenta, prohibidos. Entonces, ese es un primer reto muy grande, no nada más es expresarlo. Si ya tendríamos que hacer un trabajo de introspección para ver a mí misma qué sentimientos no me permito expresarme, porque los que no te permitas expresar es lo que no le vas a permitir expresar a tus hijos, ¿no? Entonces, bueno, de entrada debe de haber un medio ambiente donde
donde sea válido expresar los sentimientos, donde seamos escuchados, para que un hijo, si de repente está teniendo miedo y en la casa no se puede expresar miedo, ¿qué va a pasar? Se lo va a guardar. Si tu hijo está sintiendo muchísimo enojo por algo y en la casa no se puede expresar enojo porque mi mamá va a pensar que soy fea, pues no lo voy a expresar. O que es femenino, digo, soy hombre, ¿cómo voy a decir lo que siento si eso es propio de las mujeres? Claro. O al revés, ¿cómo voy a decir que sí puedo con esto? Sí. Porque me puede llegar a confundir con un hombre. Entonces, que tiene que quedar bien claro esto. De entrada. Y luego escuchar. Escuchar pareciera fácil, pero el escuchar es una gran ciencia también, ¿no? Escuchar es no poner un juicio, es no criticar, es poder escuchar todo el panorama, es no acabar lo que el otro está empezando, porque, ay, sí, ya sé lo que me vas a decir. Tu maestra es súper exigente. No sabes ni qué. No, los papás ya saben todo lo que el hijo va a decir. La maestra la trae contra ti. Sí, ya ni me digas, ya sé cuáles son todas tus cantaletas, ¿no? Los papás creemos que por el hecho de ser papás automáticamente baja un poder. Es real, se tiene más experiencia, te das cuenta cuando tu chamaco te está queriendo dar la vuelta, o sea, sí, pero es bien importante que los dejes expresarse y que los dejes ir más profundo. Fíjate que en un colegio donde trabajé hicieron un ejercicio bien interesante. Los papás actuaron como los hijos y los hijos como los papás. Entonces, fue bien, nos dio mucha información cuando los papás, apareció uno por ejemplo en el escenario llorando porque había llegado borracho a la casa y el papá le había reclamado y el niño empezó a reclamarle, es que tú nomás me valoras cuando saco 100 y es lo único que esperas de mí. O sea, estábamos muertos de la risa de lo que hacían unos y otros, pero a final de cuentas se pudieron comunicar y los papás y los hijos salieron felices de saber que hay cosas importantes para cada uno de ellos. Vámonos a un corte y regresando, corto cápsula, Sara González nos pregunta, si un niño sufre de pesadillas cuando es niño y no se atiende, ¿cuáles son las consecuencias cuando es adulto? Pues en realidad tendría que ver con el tema que está provocando estas pesadillas. En sí las pesadillas es el síntoma de algo más profundo, como lo mencionamos. Entonces vamos a imaginarnos. Tendría que saber cuáles son las causas de las pesadillas para ver cuál podría ser la consecuencia de adulto. Pero sí, voy a hacer un ejemplo para hacer esto más simple. Si el niño está teniendo pesadillas porque se divorciaron sus papás. Uh-huh. Se separaron sus papás y entonces esto le está causando mucha angustia, mucha ansiedad, mucho estrés y por lo tanto empieza a tener pesadillas. Los papás no se dan cuenta o la mamá está muy metida en sus rollos y en el propio divorcio que no puede darse cuenta que esto es un síntoma de que algo le está pasando a su hijo y entonces el niño pues se queda ahí solito viviendo sus pesadillas, de repente desaparecen, se acostumbra, se le olvidan o lo que sea. El problema en sí no es la pesadilla, sino lo que la pesadilla estaba dando el mensaje, o lo que la pesadilla significaba, que era que el niño no tenía un divorcio resuelto. ¿Qué consecuencias va a tener? Que él va a tener problemas para relacionarse de pareja, que se va a sentir abandonado, que probablemente no va a poder cerrar ciclos. O sea, sí hay varias consecuencias, pero en sí no por la pesadilla, sino porque no se por el evento. Por el evento que provocó la pesadilla. Ahora, ¿tú qué recomendarías que un adulto que recuerde cuáles eran esas pesadillas recurrentes o que más le marcaron y que se siente con un terapeuta y que se las platique y ver si eso tiene alguna relación con algo que en su vida actual no ha podido resolver o se le está dificultando, se le está complicando? Sí. Y bueno, si lo recuerda, o sea, a lo mejor, no sé por qué le vino esta pregunta a nuestra radioescucha, a lo mejor se dio cuenta que alguno de sus hijos tuvo pesadillas en algún momento y no las atendió, ¿no? Valdría la pena tal vez ir al hijo y preguntarle, oye, ¿te acuerdas cuando tenías muchas pesadillas? ¿Ya se acabaron? ¿O de qué iban? O a veces, cuando los eventos también pasan por sí mismos, es algo que se supera, ¿no? Como yo lo mencionaba, este tema de soñar con los laberintos, terminaban cuando pasaban los exámenes, ¿no? O sea, nada más era un síntoma de que era una situación muy estresante y finalizaba. Tampoco era algo muchísimo más profundo o que me dejó más secuelas. La verdad es que yo tuve que aprender a lidiar con las situaciones muy estresantes. O sea, tuve que aprender a sobrevivir a los exámenes, digamos, ¿no? Y de alguna manera desaparecieron los sueños del laberinto. Desaparecieron los sueños del laberinto y tampoco es que hayan dejado una marca en mi vida, ¿no? Solamente me aprendí que los exámenes tenía que poderlos calendarizar con tiempo, tenía que estudiar más para que no fueran tan estresantes para mí y entonces así fue como se pudo ir superando, pero tampoco fue algo, no necesariamente un evento de pesadillas no tratado tiene que ser un trauma para toda la vida, ¿no? Sí, y quizás también para muchos de nosotros adultos pues podamos llegar a tener un sentido de culpa por aquello que nuestros hijos no han resuelto. Y me parece muy válida también la pregunta, la inquietud, y para todos los que nos escuchan y que les está pasando esto
esto por la cabeza, pues bueno, inviten un café con sus hijos que ahora son unos adultos y traten de explorar si hay algo que todavía en lo que se puede resolver. Y bueno, también hay otra parte que es importante mencionar aquí. Siempre te va a pasar algo como papá, ¿no? O sea, la realidad es que siempre vas a equivocarte en algo. Es muy importante responsabilizarte y prepararte. Pero lo que le digo también siempre a los papás de mis pacientes es que pues no van a poder ser papás perfectos, la van a regar en algo van a lastimar a sus hijos, en algo van a tener, su hijo se va a acordar, sí, es que cuando yo era chiquito recuerdo que mío, ¿no? La realidad es que también pues ya es chamba para sus hijos. Efectivamente, tú haces lo mejor que puedes cuando eres un papá y cuando tus hijos están pequeños, pero a partir de que tus hijos también se vuelven adultos, ya es su responsabilidad, ya es sus temas, ya que los resuelvan también ellos, ¿no? También venimos a chambear, entonces yo sí creo firmemente que la familia que nos toca tiene un sentido para efectivamente darnos el trabajo de vida. Bien, entonces, y de eso se trata por el resto de nuestras vidas. Claudia, tus formas para estar en contacto contigo en redes. Sí, búsquenme en Facebook, es Claudia Gallegos MX, ahí vamos a estar hablando de este tema más profundo durante toda la semana.